Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Darío de León, yo soy docente de la Facultad de Psicología. Ahora lo que nos convoca es la unidad curricular obligatoria Psicología, Sujeto y Aprendizaje. En este contexto que estamos de aislamiento social y de seguir con estas funciones docentes desde la virtualidad, es que, como ustedes ya han visto en otros videos, hemos decidido eh, grabar unos videos cortos específicamente sobre algunos textos a los efectos de ayudarlos en la comprensión de los mismos, ¿no? Sea por la densidad conceptual que trabajan o sea para poder de alguna manera ir teniendo algunos planos de sistematización o de síntesis de esas producciones. Eh, Sepan entender que estamos en una producción casera, por lo tanto van a escuchar ruidos afuera o al lado. Eh, Vamos a intentar de que sea lo menos contaminante posible, ¿sí? El, el texto que nos convoca hoy, ustedes lo tienen en la bibliografía Eleva, este es el libro original, Las instituciones educativas, cara y seca, elementos para su comprensión, de Graciela Frigeiro, Margarita Poggi y Guillermina Tiramonti, ¿no? Son autoras argentinas que han producido este texto. Ustedes tienen para leer la primera parte, la introducción del mismo. Es un texto sumamente ameno, simple, por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es básicamente en este video es entretejer estos conceptos básicos o elementales que Jan trabaja sobre las instituciones educativas, ¿sí? Eh, para eso vamos a utilizar una presentación. Yo voy a colocarla ahora. El objetivo de esa presentación es que no me vean más, no es nada gratificante para ambos. Así que vamos a empezar con una primera parte de este texto, ¿sí? Básicamente el inicio de estos capítulos. Vamos a ver si ponemos, ahora sí, pantalla completa. Básicamente, las autoras parten de una pregunta inicial que se formulan sobre qué hay que saber para gestionar un centro educativo. Esta pregunta parte de un supuesto que las instituciones educativas, por su especificidad, requieren de un saber particular. Más adelante nos van a decir que en realidad se ponen en juego múltiples saberes a la hora de gestionar un centro educativo. Si bien esta primera parte del texto está orientado a la gestión de los centros educativos, nosotros lo que vamos a hacerles es una invitación para que la lectura que ustedes hagan de este texto la hagan desde nuestra formación disciplinar. Por eso aparece este último logo de abajo, ¿no? De la Facultad de Psicología. Es una invitación que a través de este texto podemos hacer para poder conocer las dinámicas y las características propias de las instituciones educativas. El texto comienza, ¿no? Como decíamos, en este hilo más como descriptivo en torno a la tarea de gestionar un centro. Pero esta tarea de gestionar un centro mantiene una estrecha relación con los aspectos estructurales de lo que más adelante las autoras van a trabajar sobre las dinámicas y el sentido de las instituciones educativas, ¿no? Por eso, si bien esta parte pareciera no tener nada que ver con lo psi, vamos a ver más adelante que lo podemos pensar. Y por ejemplo, y esto es un agregado que hago yo, si pensamos en las intervenciones en los centros educativos, muchos de estos saberes vamos a tener que poder, en algunos casos, desplegar para poder realizar intervenciones significativas. Pero volvamos al texto, no nos digreguemos.
Las autoras comienzan significando que la gestión educativa se encuentra en el centro de 3 campos de actividades, que los tienen allí ustedes. Estos 3 campos están íntimamente relacionados, vinculados. Un campo que lo denomina político, otro administrativo y un último profesional. Con relación a lo político, hace referencia al marco general que hace posible la prestación del servicio. Estos marcos regulatorios, estas disposiciones. Aquí plantean que hay que poder desde este plano interrogarse si la institución presta un servicio de calidad a los ciudadanos. El plano administrativo hace referencia a las condiciones que cuenta para poder cumplir con esa misión, es decir, cómo es el uso de los recursos disponibles. Y por último, un plano profesional, es decir, quiénes son los que llevan adelante ese servicio, que lleva a reflexionar sobre las actividades que se realizan y su impacto en la calidad educativa. Ahora bien, estos planos hacen que la gestión, ¿no?, quien lleve adelante la gestión de los centros educativos, sea particularmente compleja. Para ello es necesario, dicen las autoras, repensar las teorías clásicas de las instituciones, de las organizaciones, y construir un saber específico de lo educativo que permita campear, andar por estos 3 planos para poder trabajar en el ámbito educativo, desde este lugar de la gestión. Y es aquí donde el último punto que aparece en la presentación, la dimensión pedagógica didáctica, cobra un especial sentido y es lo que hace específicamente, es lo que marca la especificidad de este saber que se tiene que desplegar para poder entender y llevar adelante la gestión educativa. Pero sobre esto vamos a volver más adelante. Ahora bien, ante la pregunta sobre qué saberes desarrollar para una gestión educativa, ellas identifican 2. Por un lado, las que provienen de las teorías de la organización, administración y gestión institucional, en tanto organizadores de los recursos que son necesarios para cumplir con estos fines educativos. Y el segundo, como ya aparecía en lo último, lo específico de lo pedagógico didáctico, para asegurar esta gestión curricular, ¿no?, de lo que de alguna manera la escuela tiene que transmitir y producir en los establecimientos educativos. De esta manera, las autoras comienzan a bordear el tema de las particularidades de las instituciones educativas, pensándolo desde la gestión, para poder adentrarse más adelante sobre específicamente, bueno, ¿qué son las instituciones educativas? ¿Cuál es esa particularidad que ellas tienen? Para eso, en un segundo punto que tiene esta introducción en el libro, el texto incursiona, podríamos decir, al interior de esta noción de instituciones desde un concepto clave, como lo es el de los contratos fundacionales. Y esto, si se quiere, es uno de los conceptos que van a estructurar todo este capítulo y que son fundamentales para poder entender no solo el surgimiento de las instituciones educativas, sino muchas veces parte de su devenir, de las crisis, de los conflictos que se manifiestan. Sabemos que originalmente las instituciones se crearon para responder a las necesidades sociales, ¿sí? Y así como las sociedades fueron transformándose, también fueron modificándose, ¿no?, en mayor o menor medida las instituciones. El texto comienza planteándose en este apartado qué entienden las autoras por institución. Y es este primer punto que aparece allí en la presentación, ¿no? Dice textualmente: las mismas son construcciones que resultan de un parcelamiento de terreno social
que se originan en distintas coyunturas históricas. Resulta interesante esta idea de parcelamiento, ¿no? Porque sugiere, como intentamos en ese fondo de imagen, representar los límites, las fronteras y los sentidos que van delineando las características y finalidades de las instituciones. La institución escuela, todos sabemos que es un producto histórico, ¿no? Y como tal debe ser pensada, diferenciándose de otras instituciones en su especialización, ¿no? Por su especialización y por la designación de sentido, ¿no? Que cada sociedad ha hecho de lo que es el fin de la escuela. Si retomamos esta metáfora que las autoras plantean sobre la institución como una parcela del campo social, cada institución se construye a partir de lo que ellas denominan un primer contrato fundacional. Ese contrato fundacional es quien le va a otorgar sentido a esa parcela del campo social, ¿no? A ese encuentro entre sociedad y, en este caso, escuela. Resulta interesante, ¿no?, en el breve recorrido histórico que realizan las autoras sobre cómo ese contrato fundacional ha ido mutando a lo largo de la historia para llegar al momento actual. Para ello, comienzan preguntándose sobre qué contrato establecieron la escuela y la sociedad en sus orígenes. ¿Cuál fue ese sentido identitario y originario de la escuela? Algo que no mencionamos es básicamente sí el momento que se establece este contrato fundacional entre escuela y sociedad, el Estado pasa a ser el responsable de garantizar y de controlar, ¿no?, ese contrato. Pero ese contrato original tuvo dos grandes características, ¿sí?, que son las últimas dos que aparecen en esta presentación, que son las que están firmadas allí por Mafalda de Bajo. Está ligado a esos ideales republicanos sobre los que se diseñaron y construyeron el sentido de la instrucción pública, asegurando la formación de ese espíritu ciudadano, ¿no? El objetivo de ese contrato fundacional originario tenía que ver con poder promover un orden social más justo, ¿no? Y un segundo, una segunda característica que tuvo ese contrato fundacional tiene que ver con el lugar como una respuesta que tuvo al avance del capitalismo y la reestructuración económica social, que trajo aparejada un alto grado de especialización y división del trabajo, es decir, poder cumplir con la necesidad de formar ciudadanos, sí, pero competentes a las lógicas dominantes del mercado laboral de la época. Fíjense que este segundo componente del contrato fundacional de la escuela, de lo escolar o de la escuela, instaura una desigualdad, ¿no? Ya vamos viendo, algo que más adelante vamos a desarrollar en profundidad, un poquito más en profundidad, que tiene que ver con estas tensiones entre, por un lado, promover este espíritu ciudadano y por el otro lado, instaurar esta desigualdad de los trabajadores, marca una tensión, marca una paradoja, dirán las autoras. Pero eso lo vamos a tomar más adelante. ¿Cómo cumplir con estos propósitos, con esto que se propone la escuela? Aquí cuando las autoras trabajan la noción de mandato institucional, ¿no?, en tanto toda institución porta un mandato que tiene la responsabilidad de movilizar, ¿no?, determinados recursos para poder crear una dinámica interna que permita favorecer y cumplir ese mandato, ¿no? Por lo tanto, el contrato fundacional, ¿no?, en este contrato fundacional, generalmente, y en todos los contratos fundacionales, se
especifica, se desarrolla cuál es el mandato que cada institución es portadora, ¿no? ¿Cuál es el mandato que tiene? El contenido, que es lo que aparece aquí en esta presentación, en esta imagen, el contenido básicamente del contrato fundacional entre la sociedad y la escuela, requiere de una institución, ¿no? La escuela que tiene que poder hacer estas tres grandes cosas. Y esto léanlo y piénsenlo en clave actual, ¿no? Del sistema educativo en general. La escuela tiene que poder transmitir valores y creencias que legitimen el derecho y el orden económico y social establecido, ¿no? Los ideales como ciudadanos. Tiene que de alguna manera transmitir los saberes necesarios para el mundo del trabajo. Y por último, tiene que crear las condiciones para la producción de otros saberes, ¿no? Para que el desarrollo y el progreso social puedan darse. Dicho de otra manera, como lo trabajan las autoras, desde el punto de vista político y social, se trataba de instruir al pueblo y de formar ciudadanos. Desde lo económico se trataba de asegurar la integración al mundo del trabajo y, simultáneamente con una visión de desarrollo prospectivo, las instituciones debían de garantizar la formación de recursos para la elaboración, ¿no? De estos nuevos saberes que de alguna manera permitan garantizar, ¿no? La perpetuación del sistema educativo, si el sistema educativo pueda seguir desarrollándose. Estas características, como nombrábamos recién, de este contrato fundacional, nos permite advertir que la escuela, desde su organización inicial, estuvo y está, esto lo agrego yo, atravesada por un contrato paradójico. ¿Por qué paradójico? Por una parte, por el requerimiento de crear en lo político un orden social más justo, que se proponía borrar diferencias sociales a través de la formación de ciudadanos, ¿no? Lo que pueden ustedes ubicar en la imagen de la izquierda, ¿no? Pero simultáneamente, el nuevo orden también requería una distribución desigual de posiciones laborales y sociales, es decir, la formación de trabajadores diferenciados, que fueran funcionales a ese orden. Esta paradoja es lo que hace afirmar a las autoras que la escuela es una institución atravesada permanentemente por dos tendencias. Una reproduccionista, conservadora, que tiende a perpetuar el orden, de la cual es muy difícil a veces realizar cambios estructurales, y una tendencia innovadora, transformadora, que se propone modificar ese orden, que busca cuestionar y proponer innovaciones. Este contrato entre la escuela y la sociedad habilitó que se depositaran expectativas, ¿no? Determinadas expectativas en relación a las instituciones educativas. Y estas expectativas, las autoras las agruparon en 4 lógicas diferentes, ¿no? Sobre las cuales responde la institución educativa. Uno la denomina la lógica cívica, ¿no? Referida a la expectativa de que la escuela pueda cumplir con este interés general de igualdad de oportunidades, de que genere esta igualdad de oportunidades para todos. La segunda lógica, la segunda expectativa, la denomina lógica económica, concerniente a que la escuela pueda también incidir en la producción de bienes, ¿no? Y en el trabajo, ¿no? Que tenga un sentido, como habíamos visto, ligado al desarrollo, en este caso de los estados. La doméstica, la tercera, referida y centrada en el desarrollo de las familias y de los individuos. Esta es una expectativa muy fuerte, ¿no? de por qué, cuál es el sentido de la educación, de poder estudiar, desarrollarse. Y la última expectativa referida a esta dimensión lógica de las ciencias, es decir, de las fuentes del conocimiento, que busca generar los instrumentos para que éste pueda desarrollarse, pueda crecer.
Ahora, ¿cómo responde la escuela a estas expectativas, a estos mandatos? Bueno, lo hace de múltiples maneras. Acá vamos a centrarnos en esta noción de currículum prescripto, ¿no? Aquí es donde entra en juego este otro concepto que es relevante. El sistema educativo cumple con el mandato social a través de las acciones de transmisión, ¿no? Y de distribución de contenidos, ¿no? Pero lo hace con una definición propia de saber y de cómo hacerlo, ¿no? De cómo distribuirlo, que estas autoras lo denominan de esta manera, currículum prescripto. Este es un ordenador de las tareas y de la organización institucional. ¿Qué significa eso? Que regula los criterios de intercambio que dan forma y sentido institucional, profesional y personal a los contratos laborales, ¿no? Marca de alguna manera las características del contrato pedagógico didáctico, que van de alguna manera resignificando el pacto fundacional entre alumnos y docentes. Y a los efectos de ilustrar cómo, ¿no? Ellas colocan un ejemplo que me pareció bien interesante traerlo aquí, que tiene que ver con cómo las relaciones entre las lógicas a las cuales debe responder la escuela en función de sus expectativas depositadas y cómo hacerlo a través del currículum prescripto. Se puede ver, por ejemplo, ¿no? En un currículum, si vemos que propone diferenciaciones muy drásticas entre saberes, ¿no? Que recibe cada grupo social, se encuentra legitimando las diferencias culturales, ¿no? Es un currículum prescripto que tiende a responder a lógicas, podemos decir, más económicas, de corto plazo, y no necesariamente a responder a la lógica cívica que busca la igualdad de oportunidades, por ejemplo, ni a la doméstica que busca el desarrollo individual, ¿no? Esto igual hay más ejemplos, pero nos parece interesante en el caso uruguayo, si ustedes, y esto es una digregación del texto, pueden ingresar a conocer y a ver cuál es el marco curricular obligatorio de 0 a 12 años que Uruguay vino desarrollando en los últimos años. Es un ejemplo de cómo de alguna manera una propuesta que trasciende los subsistemas educativos permite articular y visibilizar, ¿no? Algunas lógicas que en el caso son lógicas cívicas y domésticas, intentan como promoverse, ¿no? ¿Por qué? Porque los currículums prescriptos muchas veces instrumentados en las relaciones docente, niño, niña o alumno y docentes, invisibilizan, ¿no? Hecha la digresión, ¿no? Hacia el final del capítulo las autoras se centran en la descripción de que existen múltiples situaciones que van mostrando cómo este contrato fundacional se ha roto históricamente. La escuela rompe el contrato si no transmite los saberes que el desarrollo científico y tecnológico indican como adecuados, ¿no? Para que los jóvenes puedan entender e intervenir en el mundo actual. Esto no solo obstaculiza la concreción de las expectativas de la lógica económica, si no se da, sino fundamentalmente aquellas de la lógica doméstica. También, por otro lado, ¿no? El Estado encuentra muchas veces inconvenientes o rompe o ha roto su contrato no cumpliendo determinadas obligaciones, ¿no? Desatendiendo la parte económica, no definiendo determinados cuáles son los contenidos necesarios para poder transmitir, etc. Al final del capítulo resulta interesante y por demás vigente para poder entender desde un punto de vista diferente esto que todos conocemos como crisis de la educación, ¿no? Que cuando los procesos que suceden en el interior de la escuela tienen un escaso grado de relación con las lógicas estas que estamos hablando, las lógicas cívicas, económicas, domésticas y científicas, la escuela deja de tener una significación positiva y relevante. Cuando se habla del divorcio entre la escuela y la sociedad, ¿no? de esta crisis de la educación, se está haciendo alusión a esta ruptura contractual.
Esta ruptura que genera malestar, reclamos, ¿no?, hacia el sistema, hacia la comunidad. Ahora bien, para ir terminando, ¿no?, sobre el final del capítulo, las autoras plantean la necesidad de ir reformulando los contratos educativos, ¿no?, entre la escuela y la sociedad. Las autoras se preguntan, ¿podemos resignificar el contrato? ¿Podemos darle un nuevo contenido? ¿Podemos articular en una propuesta curricular la lógica cívica, la económica, la doméstica y la científica? No solo lo creen posible, sino que es necesario poderlo hacer, ¿no? Y acá establecen algunas coordenadas desde donde poder comenzar a trabajar. Ellas dicen, bueno, será necesario redefinir roles y tareas, derechos y obligaciones, y adquirir un estilo, ¿no?, un estilo de gestión que haga posible la actividad pedagógica, ordenar las múltiples funciones y, en pos de lo específico, atender algunas demandas y no escuchar otras. En esto de cuáles de las demandas sí escuchar, en esta reformulación de este contrato entre escuela y sociedad, plantean el tema de la democratización, ¿no? La democratización en tanto extender cobertura, entendida de esa manera, en tanto la universalización, ¿no?, que supone esto de lo escolar, de la educación. Una vez que está logrado este objetivo, prevenir el fracaso escolar, es decir, que todos puedan terminar su formación. Y si bien estas dos condiciones son fundamentales, son necesarias, no constituyen condiciones suficientes. Las autoras plantean que fundamentalmente, además de estas dos, la escuela tiene que poder cumplir con su función social y distribuir saberes socialmente significativos. Esta es como lo fundamental, que pueda de alguna manera ser significativo para el desarrollo de cada uno de los miembros que allí participan. Para finalizar, expresan que esta redefinición del contrato deberá contemplar necesariamente y revisar cada una de las lógicas que lo sustentan. Deberá de revisar en la lógica cívica la construcción, ¿no?, seguir favoreciendo la construcción de un orden democrático. En la lógica doméstica demanda una mayor equidad, cómo garantizar estas condiciones de equidad de la escuela. De la lógica económica, en tanto no busque alinear a las otras dos, ¿no? Y en las lógicas de la ciencia, promover esta distribución del saber para todos. De esta manera, ¿sí?, queda concluido, ¿sí?, este primer esbozo y síntesis, más que nada, de este texto, que esperemos haya sido de utilidad. Esperemos pronto vernos presencialmente. Abrazo.